Buenos días, con Jimena Peña, 7:43, es la única candidata a la presidencia del Ecuador por la lista 35. Y es azuaya, emigró a Estados Unidos a los 19 años, máster en Administración, Economía y Negocios Internacionales, militó en la política desde muy joven. En el 2008 fue candidata a la Asamblea Nacional por Alianza País en representación de los migrantes. En el 2013 fue electa asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, reelegida en el 2017. Esto provocó su retorno al país como asambleísta, siendo coordinadora del bloque parlamentario Alianza País y Aliados. Parte del grupo parlamentario de los derechos de las personas con movilidad humana, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en el 2019. Hoy representa a los militantes de Alianza País. Incluye en su plan de gobierno 4 sectores prioritarios: los migrantes, las mujeres, jóvenes y ruralidad. Pero lo primero que quiero preguntarle, tras darle los buenos días y la bienvenida, es por qué usted dijo que se lanza para hacer lo que Moreno no hizo y fue lo que ustedes prometieron. ¿Qué fue lo que Moreno no hizo y usted quiere hacer ahora? Bienvenida. Muy buenos días, Carlos. Un gusto saludar a los ciudadanos que siguen este espacio. En efecto, Alianza País gana las elecciones en el 2017, pero en el camino, lastimosamente, el plan de trabajo de Alianza País no se cumple. En este sentido, lo que nosotros, por ejemplo, queremos recuperar es el tema de la salud, Carlos, el tema de la educación. Nosotros queremos recuperar este plan de trabajo que veía a la educación y a la salud como derechos y que lamentablemente por la situación económica, por la austeridad, se han convertido en privilegios. Y vemos ciertamente la salud y la educación convertidos en privilegios, cuando solamente el que tiene recursos puede pagarse un respirador, o solamente el que tiene recursos puede acceder a una educación virtual de calidad, porque tiene el computador, la señal del internet y una buena plataforma virtual. Así es que realmente queremos volver la mirada a estos derechos que lastimosamente se han descuidado. Además, por supuesto, como la única candidata mujer, aspiro a tener un país de justicia social donde la vida, la dignidad de las niñas y las mujeres sea respetado y promovido. Analicemos eso, porque eso fue lo que me motivó a invitarla. Yo no invito a cualquier candidato a la presidencia, no voy a invitar a todos. Usted no tiene opción, y sin embargo le invito. Usted cree que sí, por eso es candidata. Hay otros que no tienen ni opción ni ideas, peor, y que se lanzan simplemente para aparecer en la primera plana del periódico algún día y después decir, ve, fui candidato a la presidencia de la República. Su motivación inicial fue lo que más me llamó la atención, y usted la acaba de reconocer. Voy a ser presidenta para hacer lo que Moreno no hizo y nosotros prometimos, ¿verdad? Así es. Ya, y acaba de decir por qué fue. La crisis económica no la permitió. ¿Y quién la generó? Mire, nosotros hemos estado conscientes de que la situación económica en el país ha sido compleja. ¿Quién generó la crisis económica? Bueno, una crisis económica que se genera por un alto nivel de endeudamiento. ¿De quién? Que el anterior gobierno. Pero también es importante reconocer, Carlos, que asimismo como usted reconoce los errores y que también nosotros hemos reconocido, no podemos dejar de desconocer también que hubieron obras. Que no solamente usted y yo probablemente reconozcamos, sino sobre todo la gente. ¿Por qué hubo obras? Que... Sí, la gente lo reconoce. Recibió más obras y más bonos. ¿Pero por qué hubo obras? Estimado Carlos, yo no estoy aquí para defender a nadie. Lo que estamos reconociendo son... Quiero que me explique ¿por qué hubo obras, ya, muy bien. Yo le estoy diciendo, hubieron obras, hubieron carreteras, hubo una inversión importante en salud, hubo por lo menos el intento de mejorar la educación. Creo que eso la ciudadanía Tercera reconoce. vez que le pregunto lo mismo. ¿Por qué hubo obras? Hubo endeudamiento. No, porque hubo petróleo a casi 100. Pues, sí, también, por supuesto, teníamos una coyuntura económica diferente. Pero, Carlos, tomando en cuenta que en efecto la coyuntura del Ecuador ha sido diferente, también hemos evidenciado prioridades. Prueba de ella es, por ejemplo, Carlos, que durante los 2 últimos años, 2018-2019, mejora la recaudación tributaria, pero a la par se reduce, por ejemplo, la inversión social en educación y salud, pero sí, en cambio, destinamos importantes recursos para cumplir con la deuda al pie de la letra. Entonces, lo que ha habido aquí es, obviamente, los recursos limitados, que siempre van a ser limitados, pero lo que existen también son prioridades. Y perdóneme, Carlos, en medio de la pandemia, cuando la gente se está muriendo, vemos cadáveres en las calles, los doctores sin el equipo necesario, y pagamos 380 millones de dólares. En eso nadie puede estar en desacuerdo. Nadie puede estar en desacuerdo. Ahora, vamos a la otra cosa que usted dijo. ¿Verdad? Así es. Ya. Uno,
por la situación económica. La otra, ¿por qué no se cumple el plan de gobierno, lo que Moreno prometió? Yo creo que lastimosamente en el camino también se da una coyuntura de gobierno con otras fuerzas y creo que ahí es donde se pierden las prioridades. En el momento que usted gobierna con ciertos sectores que siempre han tenido el poder en el Ecuador, usted lastimosamente descuida aquellos anhelos de los ciudadanos que votaron usted. ¿Por qué no se abrió usted el bloque morenista en ese rato? Eso pasó al segundo año máximo, porque nos dijo gracias. No solo que no están cumpliendo el plan, sino que están poniendo aliados a los enemigos. Chao. Así es, Carlos. Yo quisiera decirle que el bloque no ha sido el bloque morenista, ha sido un bloque, en este caso, de los legisladores de Alianza País, que lo que ha querido Carlos... Pero usted no estaba en el bloque correísta. No, era bloque gobernista. Así es, el bloque gobernista. No era incondicional, pero era gobernista. Así es, y usted probablemente reconozca que esa bancada es una bancada diversa. Y si en efecto nosotros nos quedamos dentro de la bancada del movimiento Alianza País, realmente también jugamos un rol de equilibrio. Y usted sigue cercanamente el trabajo de la Asamblea. Pues yo creo que Jimena Peña probablemente no haya sido conocida como una asambleísta obsecuente, sí una asambleísta que ha generado debate, que no ha sido de mucha pantalla también, Carlos, pero una asambleísta que ha estado ahí de manera... ¿Tan importante era usted? O sea, si usted sigue el bloque, desequilibraba el gobierno. Mire, nadie es importante e imprescindible, ni ministros ni asambleístas, pero sí desde mi visión era fundamental realmente coordinar ese esfuerzo con el fin de equilibrar las propuestas, Carlos, que venían desde el Ejecutivo, que eran realmente bastante drásticas hacia el sector de la derecha, que no ganó las elecciones. Otra cosa, yo puedo entender que se lance para lo que se lanza en la mayoría, y es decir, darle vida jurídica al partido, tener un número de votos mínimo, colocar 4 o 5 legisladores mínimo también, y no permitir que se extinga Alianza País. Esa parte la puedo entender. Pero ¿qué le hace pensar a usted, porque creo que además cree eso, que puede ganar? Bueno, Carlos, yo creo que usted está subestimando de pronto las motivaciones. Yo no creo que nuestro país, nuestro movimiento se esté extinguiendo, sí tenemos un reto, pero más allá de las motivaciones políticas, yo quiero decirle a usted que yo me considero una política que ve la política como un acto de servicio. Y estamos aquí para decir presente por las mujeres del país. Fíjese que hasta que antes que yo no anunciara mi precandidatura, no había ninguna mujer aspirando a la presidencia. Y yo he abogado de manera permanente por la participación política de las mujeres. Había una que aspiraba, pero no la escogieron. Así es, realmente le hicieron a un lado. Ese es el rol, lastimosamente, que nos ha tocado a varias mujeres en la política. Entonces, la presencia de Jimena Peña en esa papeleta es un presente para las mujeres, un presente para los migrantes, un presente, Carlos, también para aquellos ciudadanos que no se sienten identificados en la papeleta. Porque vemos candidatos que representan a sectores económicos importantes, otros candidatos que representan a alguien más. Jimena Peña es una mujer, una migrante, que aspira a representar un proyecto político de su organización, pero que también quiere representar en esa papeleta la agenda, las prioridades de las mujeres, de los migrantes y de los grandes sectores que se sienten en este momento sin representación. Nada más oportuno en esta parte que una mujer le siga preguntando. ¿Ya? Yolanda Torres se integra a la conversación con Jimena Peña, única candidata a la presidencia de la República, mujer de 15, 16 o 17 que hay. Son las 7:51. Señora candidata, mucho gusto. Dos son los candidatos que apoyan el proyecto del siglo XXI y de Rafael Correa, usted y Andrés Arauz. Entonces, ahora los seguidores de Correa tienen dos candidatos a escoger. ¿Por qué deberían votar por usted en lugar del otro candidato de la misma tendencia? Estimada Yolanda, yo como militante de mi organización veo realmente mi militancia política no en respaldo a personas, sino en respaldo a un proyecto de transformación que nace en el 2006, que le regala al Ecuador una nueva constitución y en efecto que tiene 10 años y de hecho 14 años con aciertos y con desaciertos también, con errores de los cuales hemos aprendido. Realmente yo no me considero la candidata de nadie, yo soy la candidata de un proyecto político, como le mencionaba Carlos hace unos minutos. Quiero ser la candidata de las mujeres, quiero representar esa agenda, esas prioridades en esta contienda electoral. Queremos representar los intereses de aquellos ciudadanos que ven las supuestas opciones que quieren posicionar ciertos medios de comunicación y no se identifican en ellas. Queremos entonces ser una opción real para la mujer que en este momento es madre de familia, que ha perdido su trabajo, no tiene que comer. Queremos ser una opción para los cientos de jóvenes que a lo mejor en este momento quieren migrar a Yolanda porque ven un país sin oportunidades. Queremos realmente trabajar de manera honesta y honrada,
retomar ese proyecto político que no le pertenece a una persona, sino que le pertenece a los miles de ciudadanos y ciudadanas que queremos realmente un cambio de rumbo o retomar un rumbo en el país. ¿Cuáles son las omisiones de esa primera parte del proyecto, de esos 10 años que usted rescata, que no se hicieron y que son importantes que usted los lleve adelante? Mire, Yolanda, cuando yo regresé, después de haber vivido 18 años de migrante en Estados Unidos, dejando mi trabajo permanente, yo vine para sumarme a un proyecto de cambio, que convocaba gente nueva, gente joven y gente honesta de manos limpias. A mí me parece que ese pilar ético y de transparencia faltó lamentablemente. Y esto se evidenció, por ejemplo, cuando tuvimos la ruptura, un grupo de excompañeros decidió defender personas, en vez de defender la ética, la transparencia y el tema de manos limpias, que era fundamental para un proyecto político que se dice transformador y pertenecerle a las grandes mayorías. Esa ha sido la más grande omisión, la que ha hecho imposible, por ejemplo, que yo como mujer, como migrante, como militante, pueda irme a ese lado de la orilla. Pero hablemos de cosas puntuales, porque todo está muy bien, o sea, todas las propuestas y en general de los candidatos en la parte teórica está muy bien y hablan, hacen buenos diagnósticos y hablan de lo que se necesita, pero un tema, por ejemplo, lacerante en nuestro país, como tantos otros, pero uno que me llamó la atención, la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que es del 23% de la población, y en menores de 2 años llega al 27%. Esta fue una omisión de esos 10 años que usted rescata. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer usted ahora con este tema? Yolanda, yo voy a priorizar lo que cualquier madre de familia priorizara en su hogar. Creo que las mujeres que me escuchan me darán la razón. Todo podemos dejar de prescindir las mujeres, pero tenemos claro que el alimento de nuestras familias no puede faltar. La educación, la salud, si hay un hijo enfermo, hipotecamos cualquier cosa para garantizar que ese niño se salva. Estas son las prioridades con las que yo creo el Ecuador debe gobernarse. Enfrentando una pandemia, en una crisis económica, con total abandono por parte del gobierno actual, yo creo que es fundamental entonces gobernar con esa prioridad. En este caso de la desnutrición infantil, mire, nosotros estamos proponiendo un mecanismo que se llama Renta Básica de Emergencia, que es una iniciativa temporal para ayudar a esas familias que están totalmente golpeadas por la pandemia, por la crisis económica, a garantizar alimento en su mesa, que es fundamental para evitar la desnutrición. Tenemos una deuda histórica con la Sierra Centro, en provincias como Cotopaxi, como Chimborazo, Cañar, por ejemplo, que son provincias agrícolas, provincias de donde están los más altos índices de migración, y no es coincidencia, ha sido porque estos sectores, pese a que son los que alimentan al Ecuador, lastimosamente han estado olvidados por los gobiernos de turno. Queremos combatir esa pobreza que se da, por ejemplo, en la Sierra Centro, a propósito del nivel de desnutrición que se da de manera mucho más fuerte en Chimborazo, por ejemplo. Ya que bueno que podamos continuar con temas puntuales que también llaman la atención. La reactivación económica, ¿usted la va a propiciar a través de la inversión pública, como también se hizo en la década de Correa, en el sentido de que la reactivación viene de esa inversión del Estado? No, estimada Yolanda. Creo que tenemos que aprender a impulsar y a despertar el sector privado, pero también es importante que el sector privado se comprometa con el país. Le doy un ejemplo. Durante los 3 últimos años, el Ecuador ha permitido o ha dejado de percibir 4.500 millones de dólares para impulsar las fuentes de trabajo desde el sector privado. Ese sector privado se comprometió a crear esas plazas de empleo. Pero la verdad es que incluso hasta antes de la pandemia no había ningún resultado, digamos, palpable sobre el esfuerzo que realizó el sector privado para, luego de haberse beneficiado de esas exenciones, poder reinvertir en nuevas plazas de trabajo, en mejora tecnológica. Entonces, podemos ir más a la respuesta puntual, le ruego, porque el tiempo se nos acaba. De acuerdo, Yolanda, creo en el sector privado. Le comento, los migrantes nos vamos al exterior con el afán de tener un capitalito para emprender en el Ecuador. Creo en el sector privado, queremos impulsar al sector privado, pero también promovemos un sector privado responsable con el país. Usted habla de rescatar los medios públicos. ¿Qué significa con eso? Yo creo que es importante garantizar alternativa en la comunicación. Y en este sentido, por ejemplo, los medios públicos son herramientas eficientes para promover, por ejemplo, programas culturales, programas que impulsan la diversidad.
Entonces creo que... ¿Cuántos se van a manejar y cuántos se van a manejar desde la Secretaría de Comunicación de Gobierno? Mire, con ese nivel de precisión, honestamente, no hemos desarrollado esa parte de los medios públicos, pero yo creo que hay que generar un equilibrio. Tenemos que respetar también a los medios privados. Yo soy una defensora de la libertad de expresión. De hecho, tolero bastante la crítica, pero yo creo que sí es importante también, hasta para diversificar contenidos, garantizar también una comunicación pública que nos permita tener criterios. Emergencia de carácter de hogar, un monto de $400 mensuales. ¿Cómo los va a financiar? Recuerde que usted se sentaría el 24 de mayo, se posicionaría, y el 31 ya tiene que empezar a pagar deuda externa, deuda interna, sueldos, salarios, todos los compromisos que tiene el gobierno nacional. Yolanda, yo quisiera hacer una diferencia entre lo que se ha propuesto por el sector correísta. Entiendo que hay un proyecto de ley que quiere plantear un debate sobre una renta básica universal. Nuestra propuesta es una renta básica de emergencia, acogiendo las recomendaciones de instancias internacionales que piden a los gobiernos desarrollar mecanismos innovadores de apoyo social en medio de la pandemia y de la crisis. Nuestra iniciativa es temporal, absolutamente de emergencia, para enfrentar la parte más crítica de la pandemia, que está llevando a ciudadanos a quitarse la vida, ciudadanos a cometer actos de delincuencia por la desesperación de no tener trabajo y no poder alimentar a su familia. ¿Cómo financiar esta iniciativa? Le comento que la misma es un instrumento de política monetaria que no requiere tributos, no requiere endeudamiento, es un mecanismo de pago virtual. Estaríamos hablando de cerca de 400 millones que bien pueden apalancarse a través de títulos de Banco Central. Le comento que hemos realizado algunas conversaciones con expertos también, hemos profundizado el tema y es una herramienta totalmente factible, insisto, de manera temporal. Por ejemplo, podríamos hablar que se puede implementar por 6 meses. Que temporal que sea, serían 4.800 millones al año, y si son 6 meses son 2.400 millones de dólares. Igual es un monto importante. No, Yolanda, no hemos dado, digamos, cifras exactas. Yo refería a 400 millones al año, sí, no mensuales. Al año. Así es, insisto, nuestra propuesta no es la misma que se está presentando en la otra iniciativa, que habla de una renta universal. Nuestra renta es de emergencia y direccionada a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Exactamente, la otra es para todos los ecuatorianos y es ilimitado también en el tiempo. Muchísimas gracias. Nosotros no estamos planteando aquello. Gracias por la aclaración y volvemos con Carlos Vera desde Guayaquil. Gracias, Yolanda. A ver, yo quiero seguir con esto un ratito, porque qué bueno que lo citaste. Usted ya explicó la diferencia entre la de ustedes y la que hace Arauz. La que hace Arauz, entiendo yo, de renta básica universal, llegaría para 5 millones de ecuatorianos en capacidad de trabajar sin empleo. La de usted dice su propuesta, $400 mensuales. ¿Dice o no? Sí, hay una conexión ahí. No, dice o no, entonces que cambien la propaganda. ¿Ok? $400 mensuales, usted recién acaba de aclarar que es temporal, yo supongo que será durante el primer año. $400 mensuales, ya para 1 millón de personas, ¿cuánto es al mes? 400 millones de dólares. ¿Cuánto es al año? Bueno, estimado Carlos, déjeme comentarle. ¿Cuánto es al año? 4.800 millones, como citaba Yolanda. Ok, pero un ratito. 4.000, dale suave. Sí, esto es una entrevista, no un discurso. 4.800 millones, Jimena, son más de la mitad del déficit actual presupuestario y son cerca del 15% del presupuesto del Estado. Y usted lo dice que va a respaldar con títulos valores del Banco Central. Eso es ficción. ¿Quién le escribió esta cosa? Estimado Carlos, más allá de lo que usted pueda decir, yo voy a usar estos minutos para aclararle a la ciudadanía la propuesta. En efecto, si es que damos $400 al mes, por ejemplo, vamos a tener menor llegada. Entonces, en este debate, oyendo las estadísticas de pobreza y extrema pobreza que se esperan el año que viene, estamos en efecto definiendo si es que puede ser desde 200 a 400, porque en efecto podríamos decir vamos a pagar a 1.000 familias esta renta básica de 400. Pero si nosotros pagamos de 200, podríamos llegar a 2.000 familias. Lo que nosotros a través de esta propuesta, Carlos, queremos garantizar es dignidad.
insisto, en momentos absolutamente si pierdes excepcionales. dignidad, ¿por qué no dar redes en vez de regalar peces? ¿Por qué no enseñar a pescar en vez de regalar pescados? No, y estamos claro, Carlos, que los ciudadanos ecuatorianos no quieren dádivas. Por eso tenemos otra iniciativa llamada copago de nómina, que lo que quiere es revisar estas exenciones tributarias que le mencionaba de 4.500 millones de dólares para atarlas directamente a la generación de empleo. Si estas exenciones no están generando empleo, tenemos que reubicarlas a iniciativas como, por ejemplo, el copago de nómina, que sí nos permite, por ejemplo, ayudar a empresas pequeñas y medianas, incluso con un porcentaje del pago de salario para plazas nuevas que se generen para jóvenes, para mujeres y para adultos mayores de 50 años. Gracias por lo que usted ha denominado aclaración de la propuesta. Y celebro que la haya aclarado y la esté rectificando en el camino. Qué bien. Porque los que se creen infalibles van a perder todo. 8:04. Jimena Peña, candidata a la presidencia de la República, una mujer, única mujer. Por Alianza País, siguen siendo ellos 35.